Imagina a un hombre que no solo dominó el ruedo, sino que también conquistó la gran pantalla con su carisma inigualable y su imponente presencia. Así era Gastón Santos, un legendario torero a caballo que alcanzó fama mundial, cautivando a las audiencias con su destreza y protagonizando películas icónicas. Su estilo único y polifacético le ganó el apodo de el John Wayne mexicano, una distinción que resumía su habilidad para combinar valentía y talento tanto en la arena como frente a las cámaras. Sin embargo, a principios de este año, una noticia estremeció a quienes lo admiraban: el fallecimiento de este gran icono. Aunque su carrera cinematográfica fue relativamente breve, su huella en la industria fue profunda, con una década de películas que inmortalizaron su pasión por los caballos y su destreza como pistolero, destacando también su capacidad de interpretar al galán urbano en películas como La Edad de la Tentación y Jóvenes y Bellas. Gastón Santos nació el 12 de julio de 1931 en la Ciudad de México, en la histórica calle Medellín, ubicada en la emblemática colonia Roma. No obstante, existe cierta ambigüedad respecto a su lugar de nacimiento, ya que también podría haber sido registrado en Tamuín, San Luis Potosí, un sitio profundamente ligado a las raíces de su familia. La Huasteca Potosina, una región rica en cultura y tradiciones, fue clave en la historia familiar de los Santos, un linaje cargado de significado histórico y relevancia política. Gastón era hijo de Gonzalo N. Santos Rivera, un influyente político y revolucionario que dejó una marca indeleble en la historia de México. La letra N en el nombre de Gonzalo siempre ha sido un misterio, con especulaciones que iban desde nombres como Nicanor hasta Natividad. Sin embargo, la verdad detrás de esa enigmática inicial es aún más fascinante. Gonzalo, un hombre profundamente supersticioso, creía firmemente en el poder de los números. Tras el asesinato de Álvaro Obregón, decidió añadir las letras NA a su nombre, ya que, según sus creencias, hacer que su nombre sumara 13 letras le traería buena fortuna. La figura de Gonzalo Santos era tan imponente que su leyenda trascendió la política y llegó hasta la gran pantalla. El actor Daniel Jiménez Cacho confesó que se inspiró en él para dar vida al general Andrés Asensio en la aclamada película Arráncame la vida, una obra basada en la novela de Ángeles Mastretta que captura la esencia del México revolucionario con sus intrigas políticas y las intensas luchas de poder. La influencia de Gonzalo era innegable y su personalidad magnética dejó una huella tanto en la historia como en la vida de su hijo. Por otro lado, la madre de Gastón, Leola Torres Cavazos, nacida en Texas, también formaba parte de una familia respetada con profundas conexiones a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Se casó con Gonzalo en 1929 en San Antonio, Texas, y su herencia tejana se reflejaba en la historia familiar. Gastón también tenía un hermano mayor, conocido cariñosamente como Charlo, un apodo que había heredado de su padre, añadiendo un toque personal a la dinámica familiar. Gracias a la influencia política y económica de su padre, Gastón Santos tuvo acceso a una educación privilegiada que lo llevó más allá de las fronteras mexicanas. Fue enviado a los Estados Unidos, donde se inscribió en la renombrada Academia Militar de Texas, una experiencia que moldeó su carácter desde una temprana edad. A pesar de este enfoque en su educación, su verdadera pasión siempre estuvo en los ruedos. El amor por el toreo a caballo se convirtió en una de sus grandes aspiraciones y, con este sueño en mente, viajó a Portugal para sumergirse en las ricas tradiciones taurinas de ese país. En Portugal, se formó con algunos de los mejores toreros a caballo, aprendiendo los secretos de esta noble tradición. El 2 de septiembre de 1954, Gastón alcanzó uno de los hitos más importantes de su vida al recibir la alternativa, el ritual que marca el paso de un torero aficionado a profesional, en la emblemática Plaza de Toros Campo Pequeño de Lisboa. Su padrino en esta ceremonia fue el famoso torero portugués Juan Branco Nuncio, una figura clave en la vida de Gastón, quien le ofreció esta oportunidad
que cambiaría su vida para siempre. Pero su legado no terminó ahí. Su amor por el toreo fue heredado por su hijo, Gastón Santos Jr., quien, al igual que su padre, se entregó a esta pasión, perpetuando así la tradición familiar. La vida de Gastón Santos es una mezcla de valentía, dedicación y un profundo amor por las tradiciones que definieron tanto su carrera como su legado. Desde las arenas taurinas de Portugal hasta las salas de cine en México, Gastón dejó una huella imborrable, no solo por su talento, sino también por su capacidad de mantenerse fiel a sus raíces y tradiciones. Hoy recordamos a este ícono inolvidable, un hombre que no solo brilló en los ruedos, sino también en la gran pantalla, dejando un legado que perdurará en la historia del espectáculo y la tauromaquia. En 1949, Gastón Santos tuvo un momento crucial en su carrera taurina, cuando lidió y dio muerte a su primer toro en el rancho El Detalle, propiedad de Mario Moreno, conocido como Cantinflas. Este evento fue el punto de partida de lo que sería una brillante trayectoria en el mundo del toreo. Su debut formal como rejoneador en México ocurrió el 6 de marzo de 1955, en la célebre Plaza México, con el apoyo de la cuadrilla de toreros dirigida por Ernesto Cuevas. A partir de este momento, su fama como un audaz y habilidoso torero creció rápidamente, y Gastón se consolidó como una figura prominente en la arena. Conforme su renombre se expandía, no solo conquistaba al público taurino, sino que su imponente presencia física, su carisma natural y su porte atlético captaron la atención de Alfredo Ripstein, un famoso productor de cine. Ripstein, siempre visionario, veía en Gastón el potencial de hacer la transición de los ruedos a la pantalla grande. Aunque en un principio, Gastón se resistía a entrar en la industria cinematográfica, considerando que su verdadera pasión era el toreo, la insistencia de Ripstein acabó por convencerlo de probar suerte en el cine. A finales de los años 50, el cine mexicano vivía su época dorada, y las películas que celebraban la figura del charro eran especialmente populares. El charro representaba un héroe lleno de nobleza, valentía y amor por la justicia, un hombre que encarnaba el espíritu mexicano con un fuerte sentido de honor. Ripstein, con la intención de innovar dentro de este género tan arraigado, vislumbró a Gastón Santos como el nuevo héroe mexicano, una mezcla perfecta entre el charro tradicional y el pistolero solitario, típico del western estadounidense. El debut cinematográfico de Gastón llegó en 1957 con la película El Pantano de las Ánimas, dirigida por Rafael Valedón. En este filme, Santos interpreta a un intrépido investigador determinado a resolver una serie de crímenes que tienen aterrorizado a un pequeño pueblo cercano al misterioso pantano que da nombre a la cinta. En la historia, los habitantes del pueblo creen que los asesinatos son obra de espíritus malignos atrapados en las aguas del pantano. Sin embargo, Gastón, montado en su fiel caballo Rayo de Plata y acompañado de su leal y cómico amigo, Coyote Loco, se niega a creer en leyendas sobrenaturales y está decidido a descubrir la verdad. A lo largo de la película, su enfoque racional y su férreo sentido de la justicia lo llevan a desentrañar el misterio, descubriendo que las muertes son en realidad el resultado de actos criminales cometidos por personas que se aprovechan de las supersticiones del pueblo para encubrir sus fechorías. Este papel consolidó a Gastón como una estrella en ascenso en el cine mexicano, y su autenticidad como actor, sumada a su imponente presencia, cautivó tanto al público tradicional como a los fanáticos del género western. En 1949, Gastón Santos vivió un momento decisivo en su carrera taurina al torear y matar su primer toro en el rancho El Detalle, propiedad nada menos que de Mario Moreno, famoso por su personaje de Cantinflas. Este evento, celebrado en un lugar icónico perteneciente a uno de los cómicos más legendarios de México, marcó el comienzo de una trayectoria destacada en el mundo del toreo. A medida que su reputación crecía,
Santos también se adentró en nuevos territorios, debutando oficialmente como torero a caballo en la Plaza México el 6 de marzo de 1955, donde fue apadrinado por Ernesto Cuevas. Esta primera aparición en la arena mexicana consolidó su habilidad como un torero audaz y lo lanzó al estrellato. El atractivo de Gastón Santos no se limitó al ruedo. Su porte galante, físico atlético y carisma captaron la atención de Alfredo Ripstein, un influyente productor de cine que vio en él el potencial de convertirse en una estrella del cine mexicano. Aunque en un principio Santos se resistía a abandonar el toreo, considerando la tauromaquia su verdadera pasión, la insistencia de Ripstein terminó por convencerlo. Así, a finales de los años 50, Gastón Santos hizo su transición a la pantalla grande, justo en el auge de la época de oro del cine mexicano. Ripstein lo visualizó como un nuevo tipo de héroe, combinando la imagen clásica del charro mexicano con la del vaquero solitario típico de los westerns estadounidenses. En 1957, Gastón Santos debutó en el cine con El Pantano de las Ánimas, bajo la dirección de Rafael Valedón. Interpretó a un intrépido investigador decidido a resolver una serie de misteriosos crímenes que tenían lugar en un pequeño pueblo cercano a un pantano tenebroso, temido por albergar espíritus malignos. Acompañado por su fiel caballo, Rayo de Plata, y su cómico compañero Coyote Loco, Santos desentraña una trama en la que, tras explorar leyendas y supersticiones, descubre que los asesinatos eran en realidad obra de malhechores que usaban el temor local como tapadera. Este éxito cinematográfico catapultó su carrera y lo transformó en un protagonista carismático del cine mexicano, con una autenticidad que atrajo tanto a las audiencias tradicionales como a los fanáticos del género western. Ese mismo año, regresó con La Flecha Envenenada, donde Santos enfrentó a una banda criminal que utilizaba a un guerrero apache con mortales flechas envenenadas para sembrar el terror en la región. La cinta permitió a Santos seguir consolidando su imagen de héroe valiente, realizando él mismo las acrobacias y escenas de combate. En 1958, protagonizó El Potro Salvaje, en la que su caballo, Rayo de Plata, desempeñó un papel crucial en la trama. Y más tarde, en 1959, experimentó un cambio en su carrera al asumir papeles secundarios en películas como Misterios de Ultratumba y La Edad de la Tentación. Sin embargo, a finales de ese año, Santos regresó a su papel heroico con Los Diablos del Terror, enfrentando una vez más a una despiadada banda de asesinos en una trama llena de acción y justicia. La imagen de Gastón Santos como héroe del cine mexicano no decayó, incluso cuando sus habilidades actorales no eran comparables con las de figuras como Pedro Infante o Jorge Negrete. Su físico imponente y su carisma le permitieron destacarse en un nicho propio, interpretando a un rudo y honorable justiciero que resonaba con el público. En 1960, consolidó su popularidad protagonizando Una bala es mi testigo, donde compartió escenas con actores reconocidos como Mauricio Garcés y Jaime Fernández, confirmando su lugar en el firmamento cinematográfico del país. En la historia del cine mexicano, Gastón Santos se destacó como un ícono del género western, consolidando su presencia en películas como Jóvenes y Bellas en 1962, donde continuó encarnando al héroe clásico. Sin embargo, su último papel importante llegó en 1966 con El Indomable, donde reafirmó su lugar como un querido actor dentro del cine de acción mexicano. Un año después, en 1967, alcanzó su actuación más notable con la película El Silencioso, donde compartió protagonismo con Emilio El Indio Fernández y Luis Aguilar. Bajo la dirección de Alberto Mariscal, esta película es considerada uno de los puntos culminantes en la carrera de Santos. A pesar del éxito, decidió alejarse del cine tras cumplir su contrato, enfocándose en su primera pasión, la tauromaquia. El 23 de junio, Gastón Santos
hizo su regreso triunfal a la Arena Taurina en Las Ventas, Madrid, donde lidió con toros de la ganadería Dolores de Juana de Cervantes. Este retorno marcó un hito en su carrera como torero. Un momento clave fue su participación en la Feria de San Marcos en Aguascalientes en 1974, donde toreó junto a figuras como Pedro Louceiro, Felipe Zambrano y Jorge Hernández Andrés. Poco después, Santos decidió retirarse definitivamente de los ruedos, habiendo acumulado un impresionante récord de 1,348 corridas. Tras su retiro, centró su vida en la cría y entrenamiento de caballos lusitanos en su rancho La Jarrilla, en San Luis Potosí. No obstante, en sus últimos años, la vida de Santos se vio marcada por un desafortunado incidente. El 30 de mayo de 2016, durante una disputa sobre una deuda de propiedad, disparó a un abogado. Este altercado lo llevó a enfrentar cargos y ser condenado a cumplir una sentencia en el Centro de Readaptación Social La Pila, en San Luis Potosí. A pesar de su breve carrera cinematográfica, Gastón Santos dejó una huella imborrable en el cine mexicano con sus interpretaciones heroicas. Aunque su talento actoral no era comparable al de otras grandes estrellas, su carisma y presencia en pantalla lo hicieron destacar y conquistar a una audiencia que lo recuerda con afecto. En los años 70, Santos mantuvo una estrecha relación con la actriz Emily Kranz, aunque su vínculo se transformó en una profunda amistad más que en un romance. Gastón Santos Ward describió a su padre como un hombre único, forjado de un metal distinto, cuyas cualidades excepcionales son difíciles de encontrar en el mundo de hoy. Recordó con afecto cómo Gastón Santos fue un ávido lector, capaz de entablar fascinantes conversaciones sobre historia y cultura después de la cena, siempre sazonadas con un toque de picardía y humor. Santos padre no solo fue testigo, sino también partícipe de la construcción del México posrevolucionario, dejando una marca significativa como torero, ganadero y actor. La ambición de Santos lo llevó a forjar su propio destino, convirtiéndose en uno de los grandes toreros de su tiempo, triunfando en las plazas de toros más importantes del mundo. Además, su profunda conexión con el campo y su amor por la naturaleza lo acompañaron siempre, contagiando a quienes lo rodeaban con esa pasión por la vida rural. Su espíritu aventurero lo llevó a lugares remotos, donde formó amistades duraderas y vivió múltiples romances. En el cine, Santos dejó una huella imborrable gracias a su carisma, su imponente presencia y su habilidad para hablar varios idiomas, lo que lo hizo destacar como un personaje memorable en la pantalla grande. Según su hijo, el éxito cinematográfico de su padre fue una tormenta perfecta, una combinación de talentos y encanto que definió una era. Gastón Santos también tenía una gran pasión por la cocina y era un maestro en el arte de la coctelería, lo cual, según Santos Ward, era otra faceta más de su personalidad polifacética. Entre las muchas lecciones que su padre le transmitió, la más valiosa fue vivir la vida al máximo, ser fiel a sus ideales y nunca rendirse. Aunque ya no esté físicamente, el legado de Gastón Santos sigue vivo en el amor por los caballos que compartió con su familia y en la pasión que infundió en todos sus emprendimientos. La influencia de Santos continúa siendo una parte vibrante de la cultura mexicana, garantizando que siempre será recordado como una figura icónica tanto en el mundo del cine como en la tauromaquia, dejando una marca profunda en la historia de México.